Así es, amigos, así es. Una noche, una mentira no tiene perdón y esta noche no puede ser la excepción. Estamos entrando al espacio-tiempo de El Paredón Político, aquí, por supuesto, en Radiorama Década 1250. Y esta noche, como todos los viernes a esta hora, agradecemos su atención y tenemos, como siempre, a nuestro buen amigo Víctor Galindo. ¿Qué tal, Víctor? Muy buenas noches. José Gómez Plasencia, muy buenas noches a ti, a Gwendolyn en el control operativo y a todos nuestros amigos internautas y radioescuchas de la década 1250 de AM, al igual que en redes sociales y en YouTube. Pues quédense con nosotros, es viernes, el cuerpo lo sabe. Y si no, pues ya lo vas a ver. vas a ver. Pero bueno, el asunto es que quédense con nosotros porque vamos a platicar de política y cosas peores. Es correcto, es correcto. Hoy tenemos un invitado, ahorita está a punto de llegar. Ya viene. Ahorita lo presentamos a nuestro buen amigo Eduardo de la O. Bueno, pues entonces, pues vamos, Hay temas relacionados con la economía que insiste el cuatrote mexicano, que vamos de maravilla, que esto está viento en popa, que no es cierto que existe un cártel de Macuspana, que no es cierto que los hijitos de aquel señor tienen cosas... Eran unos ladronzuelos, ¿verdad? No, que no son. Son pecadillos de juventud. Así es, Pepe. Estudiantiles. Ándale, sí, son bromas estudiantiles. Pecata minuta, ¿no? Es correcto. Y bueno, así como esas muchas justificaciones, que pues no sé tú, pero yo no dejo de pensar. No sé tú, canta tú. No, ahora no es no sé tú, sino ahora dentro de poco es canta tú. No dejo de pensar por qué se niegan a reconocer lo que realmente ya es imposible ocultar. Es correcto, completamente. Yo, como que la asignatura, la técnica de estas gentes es negar todo, voltear la página hacia el pasado, y no al pasado inmediato, sino al pasado, ¿sí? Aquellos conservadores, hijos de su qué barbaridad. Así es, que eran liberales y no sé qué diablos los bautizaron estos cuatroteros, pero que pues se les está acercando el cisma de una forma impresionante, por un lado, por otro, por el otro. Por el norte, por la proa, por vapor. ¿Y de dónde saca usted tantas tormentas? ¿De dónde? Usted lo que quiere es que me cuerne el toro y vea por allá, ¿verdad? Así es. Exacto, o sea, el asunto, Pepe, es que desgraciadamente tanto va el cántaro al agua hasta que truena. El día de hoy, en la mañanera, de mañana. ¿De la mañana? Sí. No la mañana de la tarde, porque con estos cuates no se sabe ni qué onda. Ese fue en la mañana de hoy, donde pues realmente pues tanto ha girado en torno a irregularidades lo que está pasando con Morena, que es imposible negar que hay vínculos por todos lados, que hay una estructura, lo dijo en la semana alguien que tal vez es polémico por su autoridad moral, y me refiero a Alejandro Cárdenas Moreno. Moreno Cárdenas, perdón. Alito, ajá. Y que dijo, señores, no se hagan tontos. El cártel de Macuspana existe. Claro. Está dirigido, controlado por el expresidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. El operador del huachicol y de la barredora se llama Dan Augusto López. Están vinculados almirantes, están vinculados personajes de primer nivel, están metidos los hijos de Andrés Manuel López Obrador y los gobernadores de por lo menos 4 entidades federativas. Y todavía, ahí te va, para que la... ¿Todavía falta?
lo que dijo ahora la señora Sheinbaum, que no le quedó otra más que decir que se investigue sí. a los 38 miembros de la Luz del Mundo ellos sí que fueron investiguenlos. detenidos en Vistahermosa. ¿Qué forma tan torpe, en serio? Yo respeto la figura presidencial, pero qué forma tan torpe de tratar de distraer a algo que, pues la mera verdad, no es comparativo con el gravísimo problema que se está suscitando con estos grandes presagios de argüende, porque hasta ahorita es un presagio de acuerdo a la visión presidencial, ¿sí? Todavía esta mujer metiendo las manos por gente que total y completamente sabe cómo están las cosas. Yo creo que si en algo aprecia su orgullo, su honor y muchas cosas, debería de dejar de estar defendiendo pillastres, y si no pillastres, cuando menos ser inteligente y no meter las manos en donde no tiene la certeza, según ellos, ¿sí?, de que hayan sido o no unos totales y completos delincuentes. Creo que ya ahorita la función de la presidenta es, como lo dijo también ahora en la mañanera, cuando le preguntaron de Adán Augusto, ¿sí? Y ella ya dijo, bueno, que lo investiguen, o sea, ya cuando menos con él, porque yo creo que ya vio que ya le atoró el agua hasta el cogote. Ya no puede, así ya es. No tiene argumentos, no, ya no hay forma. Ya no hay manera de decir, eso es un pecado de juventud. No, por amor de Dios. Es una broma pequeña, o sea, estaban jugando, no. El Mira, Departamento del Tesoro de los Estados Unidos le va a cobrar la factura a México. Definitivamente. Está a pasos de hacer valer el derecho internacional, porque mientras esté tildado el narcogobierno de los cuatroteístas, como lo están haciendo, y Claudia Sheinbaum no tenga congruencia con lo que implica dejar en manos de la justicia a estos delincuentes, en una de esas hasta la llevan al baile, mi estimado Pepe. Fíjate que creo que, ella podría en un momento dado, de acuerdo a cómo viene la marea, decir quien obedece órdenes no es culpable, ¿sí? Pero de alguna forma, ella obedece órdenes. Fíjate, de alguna forma, el dinero que se utilizó en las campañas era proveniente de estructuras del narco, y una de las beneficiadas, por supuesto, fue ella. Entonces, aquí ella sí podría decir, bueno, yo no estaba manejando los dineros, ¿sí? Podría tener esa gran ventaja sobre lo que se está viniendo a todos los grupos de esto. Creo que ha llegado... A ver, si gustan, mientras aquí ahorita llega nuestro amigo Eduardo Gómez de la O, economista. Él es una persona sumamente conocedora del tema que realmente estamos abordando, Pepe, y tiene que ver precisamente con el paquete presupuestal 2026, sí, que sin duda alguna ha generado también ya mucha polémica, derivado de que se recortan sectores como la salud, la cultura, la ciencia, la tecnología, todo el campo mismo, y ya empezaron a brincar grupos de campesinos, grupos, sectores empresariales, sectores que implican o representan un alto porcentaje del Producto Interno Bruto. Pero para eso, pásale, mi estimado Lalo. Pásate. Sin duda alguna, este tema pues está en el ojo del huracán. La revisión del famoso Tratado Comercial México-Estados Unidos, que también ya se les viene encima con las nuevas reglas, los nuevos aranceles que les están haciendo manita de cochino o de cochina, ¿verdad? Para que México entregue, que no se haga pato
el gobierno de esta señora para que realmente se pueda negociar. Yo es lo que veo que se le están apretando las tuercas poco a poquito a México y el problema es que no están las condiciones en este momento para taparlo, quererle tapar el ojo al macho ni al sol con un dedo. Quiero comentarte algo al respecto, mi estimado Víctor. La forma en que se suscita prácticamente esto son informes que sacaron aquellos Guacamaya, ¿sí? Que dice Adán Augusto y y compañía, Augusto, ¿sí? Y el requema, porque ahora sí está requemado el pobre taruguete ese, que decía que él nomás, las únicas guacamayas que conocían eran las que volaban y los lonches, ¿no? Los que venden en Guanajuato. Pero sabemos que la información que sacó lo de Guacamaya, está involucrado prácticamente todo el gobierno y está involucrado prácticamente la milicia, ¿sí? Porque son informes que tenían los militares y aquí no se puede decir que no lo sabían. ¿No fue el de Mole que dice que tuvo la culpa de lo que sucede, en lo que se descubre es de Loret de Mola? Bueno, para que veas que o sea, imagínate, son millones de datos, millones de informaciones que tenían ellos en archivo, los militares, ¿sí? Y lo sacan a la luz. Y ahí se ven todas las actitudes de todos, desde la presidencia, ¿sí? Hasta, yo creo, el último de los cabos, ¿sí? De los cabos militares, estoy hablando. Entonces, no hay forma realmente, no hay forma de que puedan cubrir esto. Estados Unidos, por supuesto que está jugando al gato y al ratón, ¿sí? O sea, está aventando poco a poquito para ir cuajando él sus propios beneficios. Yo lo visualizo de esta manera, Pepe. Tú lo pones así como muy color de rosa, casi como las mañaneras de... Color de rosa está color guacamaya. El asunto ahí te va. Yo veo al gobierno de los Estados Unidos como un tigre de Bengala. Claro. Agazapado. Sí, claro. Esperando el momento ideal para darle en la yugular a su presa. Yo siento más bien que es un gatito. ¿Sí? Un gatito jugando con un ratoncito, ¿sí? Ya ves cómo los golpean los gatos cuando agarran un ratoncito, pum, pum, para un lado, para otro, ya que lo dejaron todo, hay que decir la palabra, todo pendejo, ¿sí? Es cuando lo agarra, lo despedaza, se lo come. Bueno, vas a ver cómo va a estar la cosa. Espero que no alcance a desequilibrar la presidencia y que ella se diga, bueno, señores, ella podría sí hacer la conjetura de, yo no lo sabía, yo obedecía, ¿sí? Lo dijo pero los otros sí son los actuantes. Lo dijo el señor de Macuspana. Por eso, él sí. No hay presidente que no conozca todo, está bien. Así es, o negocio que se haga a la mala, que no lleve el visto bueno o el conocimiento. Ya estás en ese punto. Así es. Bueno, ¿qué te parece si... No, termino. Bueno, tú échale. Qué curioso que la pipa que explotó tenía concesiones de este gobierno de Morena. A ver, ¿cómo está eso? Sí, claro, la pipa que explotó allá en Iztapalapa. ¿Tonsa? ¿O cómo se llama? No sé cuál sea. La compañía. Tenía recientes autorizaciones o aprobaciones, contratos del gobierno de México. Les acababan de otorgar esos beneficios a esa empresa. La pregunta es, Pepe, si se otorgan permisos a diestra y siniestra, no hay quien verifique las condiciones de lo que realmente... Los vehículos, todo eso. Y aparte, acuérdate, creo que había o hay un reglamento en la Ciudad de México en donde ese tipo de vehículos no pueden circular en ciertas áreas centrales o de riesgo. Claro, o sea,
Ahí es donde entra precisamente la no corrupción de la 4T, no está corrompido esto, fue culpa completa y totalmente del chofer que chocó contra una barda, que no es cierto, que de inmediato borraron todas las huellas, a la medianoche estaban restaurando todo, cuando no se podía tocar hasta que no se hicieron las investigaciones. Eso no pasa en México. Por eso es que no hay corrupción aquí. No mienten. O sea, no hay corrupción entre comillas porque no nos escuchan, pero nuestros amigos de YouTube sí. Pero bueno, vamos Darle la bienvenida a nuestro buen amigo Eduardo de la O. ¿Qué tal, Eduardo? Muy buenas noches. Con el gusto de saludarlos nuevamente, gracias por la invitación y gracias al auditorio que nos permite estar con ellos. Viernes en la noche, lluviosito. Muy bueno. Amable, ¿no? Así es. Yo quisiera, para empezar a platicar ya de lo socioeconómico, no sé cómo se le puede llamar, macroeconomía o geoeconomía. Ahorita nos lo explicará nuestro buen amigo Eduardo. Quisiera nomás, para que vean la simulación de este gobierno pasado, ¿sí? Que insisto, si esta mujer tuviera los asesores necesarios, ya se hubiera deslindado desde cuando, ¿sí? Y cuando van a decir, pues yo no sé, o sea, ya investíguenle. Pero hay políticos que no hacen caso a sus asesores, Por eso. Pero aquí, nomás para que vean la desvergüenza, la desfachatez y sobre todo la gran estupidez. Resulta que sale no puedo decirle de otra forma más que el imbécil de Francisco Garduño, quien era el encargado de la cuestión de los migrantes, al que se le quemaron, al que el responsable completo y total, y que ese tipo, si nuestro país tuviera los gobernantes que deberían, ese desgraciado tenía que estar en el bote purgando una sentencia muy larga. Pero ya se arrepintió. No, por eso te digo, imagínate qué padre, ¿no? Haces una regada donde mueren 40 personas y vas a los 2 años a disculparte, A ver, Pepe. ¿sí? Sin problema de nada. Una discúlpame, Víctor, ¿sí? Pepe. Si es que te he Lo ofendido. acabamos de ver en la semana aquí en Jalisco. Es una desvergüenza, es una desfachatez. Pablo Lemus Navarro ofreció disculpas a los familiares de desaparecidos y también. Bueno, a ver, espérame. Primeramente, ¿él qué tiene que disculparse? ¿Él fue causante o qué? No, el gobierno. No. Él, su responsabilidad es no disculparse, sino agarrar a los que son responsables de eso. Sí, pues que mira, como decimos aquí en México, mira qué chingón, ¿sí? Pero ¿Cómo que No disculpas? basta con la buena voluntad, Pepe. No, está también, y digo, aquí agarro corte parejo, está también como en el Vaticano, ¿no? No sé. Sí, que también hizo disculpas de las atrocidades que habían hecho, o sea, eso no es no se requiere disculpa. Los arrepentidos será el reino de los cielos. Bueno, es que querían irse al cielo, este estúpido de Francisco Garduño quiere irse al cielo, Ajá. ¿sí? Ey, que se espera ahí sentado. Bueno, pues vamos empezando con nuestra charla, no entrevista, es una charla con un colaborador muy estimado Pues de más aquí del bien programa. Nos va a poner sobre la realidad, Pepe. Ya nos va a chutar. Sí, Él no- él nos va a poner en la realidad que no nos dice la 4T, que no nos dicen las mañaneras. A propósito, viene tu presidente de la República el domingo. Mi presidente, presidenta. No, tu Presidente para ti, presidente No, para mí. es la primera mandataria, es nuestra primera empleada del país. Bueno, pues ¿y cuánto le pagamos? Muy bien, para Sí. no hacer nada. ¿Y por qué los demás están ganando más que ella? A ver, que nos explique. Que es solidaria con la gente pobre, van a sacarlos de la pobreza. Y no decía que nadie podía ganar más que el presidente. Pero no ganan nominalmente, ganan por los business que hacen. Ah, No sale la bueno, nómina. pues que avisen. El presidente se puede hacer como decía el maestro Porfirio Cortés Silva, el cheque de la nómina lo puedo regalar, él lo donaba, Sí, claro. no necesitaba el cheque.
Y pues los Minnesota estaban por otro lado. Es correcto, es correcto. Bueno, pues vamos entrando un poquito en lo que está sucediendo de economía aquí en México. Y ahora sí los aranceles, ahora sí, ya marcados, puestos. ¿Y qué creen o qué crees, Eduardo, los sectores que van a ser más perjudicados? Mira, ¿cuál es el contexto de lo que está ocurriendo? Esta semana hubo muchísima información de organismos internacionales, del propio Banco de México, del INEGI, la Secretaría de Hacienda con el paquete económico. Y lo primero que yo quisiera contextualizar es en qué momento se encuentra el país en términos de la economía. Primero, habremos de decir que a pesar de que Hacienda en los criterios generales de política económica señala que vamos a crecer entre el 0.5 y el 1 en el que es nada, 2025, ¿no? La mayoría de los organismos internacionales, centros empresariales y el propio Banco de México señalan que el crecimiento va a estar entre 0.5 y 0.8. O sea, no le vamos a llegar ni al 1%. Y te quiero decir qué significa eso para la gente que nos está escuchando. Sí. El país necesita 1 millón de empleos al año para recibir a toda la camada de muchachos que vienen creciendo de las escuelas o que requieren un empleo. No estamos generando más de 400,000 empleos por año. O sea, traemos un déficit de 600,000, 700,000 empleos por año. Si descuento el tema de la pandemia en 2020-2021, estamos hablando de que en el sexenio pasado se acumuló un déficit de empleo de más de 3 millones de jóvenes que no encuentran chamba. Pero ¿y la pensión qué? No, bonito. aún así no es El bonito. suficiente. No, claro que no. La verdad es que algo que ha venido sucediendo es que cada vez estamos más criminalizando la economía. O sea, toda esa gente, todos esos jóvenes que no entran al mercado laboral, el INEGI los tiene contabilizados en el mercado informal, pero la verdad es que están en el crimen organizado. Se decía que el crimen organizado ahorita tiene contratados cerca de 100,000 gentes de manera directa. ¿Y para qué te cuento todo el ingreso y el empleo que genera de manera indirecta el flujo de dinero que significa el narcotráfico? Pero entonces, digo, no podría ser de ninguna otra forma. Vamos viendo que esto lo viéramos en otro país. O sea, cualquiera con 3 dedos de frente, como luego dicen, sospecharía de inmediato que no puede haber ese tipo de delincuencia si no está amarrada con ciertos sectores de gobierno o con todo el gobierno. Efectivamente. Acabo de terminar un análisis que estamos próximos a publicar. Nada más te voy a dar un dato. Venga. En el caso del gusano barrenador. Hey. Yo saqué un artículo en donde planteaba cuál era el impacto que tenía este tema del gusano barrenador en términos de exportaciones a Estados Unidos, por el cierre de la frontera y demás. Y el problema persiste. Y entonces la pregunta de fondo es, pues sí estamos perdiendo 1.500 millones de dólares por año en exportación, que no estamos caída del precio del ganado, etcétera. Pero ¿cuál es el fondo del asunto? ¿Por qué no se resuelve? Y el fondo del asunto nace fundamentalmente cuando este gobierno o el gobierno anterior elimina todas las trabas arancelarias y de importación del sur para que pueda entrar tanto ganado como carne de manera indiscriminada. ¿De parte de dónde? ¿Del sur? Sí, del sur. Okay. Y te voy a dar un dato. Mientras que el registro dice que más o menos en este año han entrado 6,000 cabezas de ganado, se está hablando de entre 600 y 800,000 cabezas de ganado entrando de contrabando. Ya no es una actividad ilícita casual, ya se convirtió en una industria dominada por el crimen organizado, incorporada a las grandes empresas carniceras mexicanas y a los grandes exportadores de ganado hacia Estados Unidos.
El caso es que no se detuvo porque ya llegó a Nuevo León el gusano barrenador. Sí. Y entonces estamos próximos a que nos cierren la totalidad, habían bajado el 50% Y en la exportación, frontera. Ahí. que nos cierren la totalidad de la exportación, porque Texas ya puso el grito en el cielo diciendo que no es posible que permitamos entrar en un escenario en donde el gusano barrenador entre allá a Estados Unidos, porque eso nos llevaría 30 años erradicarlo. Entonces ellos van a cerrar su frontera, van a sellarla, no, cero ganado va a entrar. Pero aquí no terminamos de detener la importación, más bien la entrada ilegal de ganado. Y eso te dice entonces que hay un cúmulo de actividades ya en poder del crimen organizado, coligadas con funcionarios públicos y con empresarios, o sea, una economía del narcotráfico o de la ilegalidad que permite pues todo esto. Y es ahí donde está mucha gente colocada que no está registrado obviamente en el Claro, claro. Ahorita continuamos con ese comentario porque realmente es aterrador. ¿Qué va a suceder al final de cuentas con esos ganaderos, con toda esa gente? Bueno, le decimos a Gwendolyn que nos mande por favor a corte. Y ahorita continuamos con esta plática con nuestro buen amigo Eduardo de la O. Si nos haces favor. Está buenísimo el tema, ¿verdad? En un momento continuamos. Y ahí va. En Centroamérica. Para nuestros amigos de Guatemala, YouTube, Honduras, continuamos. Costa Rica, desde Brasil, todo eso, traen una bronca con la carne, con el ganado, mayor a lo que pudiera representar la Pues sí. producción de todo el país, o sea, de México. Allá son cientos de casos de gusano gobernador en cada uno de los países. Bueno, Brasil, Argentina. El Argentina. problema, perdón que te interrumpa, es que el tráfico, el famoso abigeato, es otra de las Sí, cosas que se robaban los... se lo están robando aquí en México. Los desplazamientos de familias en los principales lugares alejados del país ¿Es por robo? tienen que ver con despojo de todos sus bienes, incluyendo ganado. Híjole. Llegan a los puntos de revisión, llegan camiones con gente con uniformes tácticos similares a los del ejército y pasan libremente los camiones con ganado sin mayor supervisión. Sí, porque tengo entendido, no sé si me equivoco, que el gusano barrenador pasa a México hace 4 o 5 años, que no hubo las reglamentaciones por parte del gobierno en las fronteras, ¿sí? Y que empezaron a dejar pasar así nomás a lo... Es que llegaron por un tipo de negociación muy práctica. Pasa porque... Claro. ¿Cómo? Además el presidente firmó la exención de trámites de todo lo que era producto cárnico y ganado en pie para poder tener este flujo. Y esto te dice de la relación que hay entre gobierno y crimen organizado. Claro, pero aquí fíjate, para mí lo más drástico o lo más riesgoso, o sea, no pensaron o no calcularon que ese dinero mal habido lo iban a invertir en lo que produce México para impuestación, para muchas cosas. Entonces ahorita ya todo eso, aparte de no lograr impuestos, ¿sí? Está acabando con la planta productiva de las gentes que se manejan bien. Nada más darte una idea. Le invertíamos antes de este fenómeno 300 millones de pesos al año para erradicar o para mantener, y ahorita lo bajaron a 50 millones y en la emergencia de este año lo subieron a 70 millones. O sea, no les ajusta ni para el personal. Están tratando de rehabilitar la planta de mosca en Chiapas, pero la inversión va muy lenta y no creo que lo alcancen a hacer
cuando el fenómeno ya está en la frontera y los Estados Unidos ya están reclamando cierre total de las exportaciones ganaderas mexicanas. Híjole, recordemos también que Brasil, Uruguay, Paraguay son grandes productores cárnicos y de ahí es donde proviene todo este problema. Y ojo, al limitar el cerco sanitario y la revisión de lo que se importa, corremos el riesgo de traer carne contaminada totalmente. No, y eso aparte, el otro día estaba oyendo un programa de la DW, Deutsche Welle alemana, en donde prácticamente la mafia europea y de la zona de Lituania, Kosovo, todo aquello, prácticamente ya están negociando con cárnicos, ¿cómo se puede decir? Que no son de primera calidad, como si fueran cortes de primera calidad, ya con carnes congeladas de años, echadas a perder, y que a fuerzas los hacen que los compren los comerciantes de casi de toda Europa ahorita, y de ese problema dicen que puede brincar muy fácilmente aquí a México. Pues el problema ya lo tenemos encima. Digo. Forma parte de una economía subterránea. Hay empresarios, hay gobernantes del más alto nivel. Se habla de empresas como Sucarne, involucradas en este tema gravísimo. Sí. Imagínate, ¿qué van a hacer con todo ese ganado? En Chihuahua prácticamente los ganaderos están dejando de producir. Ya de plano. Están vendiendo a la mitad del precio y están cerrando los corrales de engorda. Híjole, bueno, pues ahorita continuamos con ese comentario, porque sí es muy interesante que lo escuchen nuestros amigos de la red de Radiorama, porque estás dando datos muy interesantes. Imagínate el impacto para transportistas, para... No, está cascada, o sea, uno cree que nomás está perjudicando ese grupo de ganaderos y de gente. No, eso es una cascada. Qué grueso. Ahorita que continuamos. Y lo raro es que el precio de la carne no baja de 200 pesos. Esa parte, yo creo que se va a dar una desplomada, ¿no? Eso sería la lógica. Sería la lógica, pero no creo. El kilo de agave está a 80 centavos ahorita. ¿Has visto que alguna botella de tequila baje de precio? Sí, es correcto. Es una economía de monopolios, ¿no? Es que ahorita lo platicamos. Mientras tanto, pues mandamos saludos a todos nuestros buenos amigos de YouTube, y pues ahí les pedimos el apoyo de su like y de transmitir a otras personas, a sus amigos, si les está interesando estos comentarios, estos programas, y agradeceremos mucho su like, ¿verdad? Ahorita continuamos, nomás nos regresan la señal de Radiorama para continuar, porque sí está muy interesante y ojalá que Ya el paquete económico. Venga. Correcto. Que trae comentarios muy Perfecto, interesantes, ¿no? perfecto. Todo es adverso, pero bueno. Todo es adverso, pero vamos bien. No, vamos bien. Bien jodidos. Un saludo a la gente de YouTube que está ahí todavía conectada, que nos están viendo. Herencia para próximas generaciones. Hagamos de nuestra Y zona bueno, se hace rato bien optimista, ¿no? Tienen asesores, no les hacen caso. Apunten. Estamos de vuelta. Bueno, pues continuamos aquí en este interesante programa. Hey, Antes decían, tengo una vaca lechera, y ahorita famélicas con Gusano tengo una vaca con gusano barrenado. imagínate,
Qué gacho está esto. Entonces decías, Eduardo, que el problema no es exclusivo de los ganaderos del norte del país, sino que es un problema que afecta a transportistas, afecta a forrajeros, afecta a un montonal de gente. Es una bronca en cascada. A ver, ¿Cómo está ese asunto? a ver, Adelante, le Vic. damos la palabra a Eduardo. Es un problema propiciado por las políticas Claro. del gobierno en turno. No tienen por qué echarle la culpa al pasado, que también fue de ellos, o al anterior, que fue del otro. Tuvieron 6 años para remediar las cosas y no lo hicieron. Siguen retirando dinero de apoyo a los ganaderos, siguen retirando subsidios para el campo, siguen retirando beneficios para sectores que anteriormente podían paliar, no resolvían, paliaban. Sí. Pero ahora ni eso. Fíjate, Perdón, Pepe, Sí. te voy a interrumpir. Están introduciendo al país, están importando sueros y polvos lácteos, fórmulas, para justificar ellos que están otorgando beneficio al pueblo del bienestar. Y les están negando el apoyo a los ganaderos. no, y de bajísima productores calidad. de leche. Los ganaderos de Jalisco, que era una de las principales cuencas lecheras del país, ahorita su ganado está famélico. Claro, pues Se ¿qué está hacen? vendiendo y tirando en la leche barata, muy barata. Bueno, pero lo decíamos ahorita, lo comentaba nuestro buen amigo Eduardo para nuestros amigos de YouTube, que lo que se invirtió o se estaba invirtiendo al inicio del sexenio pasado en la frontera sur para el control del gusano barrenador era de 350 millones de pesos, ¿sí? Para tener esa contención, y que ahora que lo bajaron a 50 y que ahora por la presión que se está ejerciendo por ganaderos y por mismo Estados Unidos, ¿sí? La aumentaron a 70 millones. Imagínate la desproporción. ¿Cómo quieren arreglar algo así? Recortando en donde no se debe de ahorrar. Porque Es no la se verdad. trata de arreglarlo, Pepe, de lo que se trata es de seguir alimentando esa economía ligada al narcotráfico. O sea, Así es. el negocio está en traer ganado de pésima calidad, con enfermedades, venderlo acá como ganado de primera y sacar una ganancia extraordinaria. Y eso solamente lo hacen en la ilegalidad entre crimen organizado, gobernantes y por supuesto empresarios que se prestan para todo. Es correcto, no todos. Lo mismo está No todos, pasando- pero sí, también podríamos hablar de los que obligan, ¿sí? Que son obligados a entrarle a esto. Ey, También está pasando con el maíz. con Está todos los está pollos, subiendo los... el ingreso del maíz transgénico. ¿Sabes dónde se está vendiendo el maíz transgénico? No. A través de las harinas. Ay, ya me habías asustado. Yo creí que a los transgénicos. Transgénicos. Sí, por eso a las transexuales. Pues esos son otros. Yo dije, ay. Ese es otro mal que también está padeciendo y está pudriendo. Bueno, ahí ya sí son cuestión de gustos. No, pues cada quien. Cuestión yo de gustos. paso. Bueno, sale. Entonces, pues vámonos entrando a lo que nos comentabas, si nos haces favor, Eduardo. El paquete económico. Paquete económico. 2026. ¿Cómo viene? Maravilloso. Primero, entender que el país está al borde de una crisis económica, no lo quieren decir así, hablan de un estancamiento, tiene muchísimo tiempo ya, varios trimestres que no crece. En lo general, En lo general, hablamos de crecimientos menores al 1%, y se estima que este año habría un crecimiento menor entre el 0.5 y el 0.8%. La verdad es que para un país como este de 130 millones de habitantes, con un Producto Interno Bruto de cerca de 34,000 billones de pesos, hijo, no es nada que crezcamos en esa proporción. es cierto. ¿Por qué estamos en esa circunstancia? Tres cosas importantes. Primera, porque el escenario de la gobernanza o de la gobernabilidad no es el mejor para las inversiones privadas.
O sea, los empresarios privados tienen una desconfianza tremenda para depositar su dinero. En los marcos legales. Extranjeros o mexicanos. Cuando la presidenta presume de inversiones extranjeras extraordinarias, en realidad lo que está sucediendo es una reinversión de capitales de los que ya están aquí, pero en realidad inversiones nuevas son muy poquitas. Órale. Quiere decir, todo el mundo está esperando A ver cómo se va a comportar a esto. ver qué sucede. El primer año de la presidenta pareciera ser que no fue suficiente. Yo lo estoy percibiendo como que ni siquiera fue su año de gobierno. Yo como también. que apenas van a empezar a agarrar La onda, los cuernos con este primer paquete económico. Ok. Otro tema es que a pesar del esfuerzo que ha hecho el Banco de México bajando la tasa de interés para contener la inflación no cede. Sí, dirá cualquiera. Bajó las tasas. En crisis la traíamos en 7-8% de la inflación y ahora ya la traemos en 4%, 3.9%, una cosa así. Sí, por el trabajo de bajar la tasa de interés. Ok. ¿No? Eso se logró a nivel internacional. Hay una intención de que ya la inflación no resulta un problema, pero el problema es que en México hay un desdoblamiento de la inflación en dos medidores, dos indicadores. La subyacente, que son todos los artículos de consumo cotidiano, y la no subyacente, que son los precios del gobierno, el petróleo, la energía, y los agropecuarios que suben y bajan por cuestiones de clima extraordinarios. El resto de los bienes, que son los que consumimos todos los días, no bajan, se mantienen. Inclusive esta quincena subieron, así es. Y en ese escenario, Banco de México, haciéndole la tarea al gobierno federal, que es quien tiene la responsabilidad de inducir el crecimiento económico, baja la tasa de interés otro cuartito punto. Y ya se lo están advirtiendo muchos de los especialistas. No le sigan bajando la tasa de interés si la inflación no cede. Porque lo único que están haciendo es que están achicando el diferencial entre la tasa norteamericana y la tasa mexicana. Y va a haber un desajuste en El problema es que si ese diferencial baja más, puede haber una fuga de capitales, porque traemos un diferencial como a 3 puntos. Más O sea, prefieren mejor invertir allá. Y esos 3 puntitos todavía dan para que la gente diga, bueno, sigo dejando mi capital en México, porque en Estados Unidos me van a dar medio punto real, ¿no? Y acá me van a dar 3 puntos reales. Pero el riesgo país significa un costo. Y si ese diferencial baja a 2.5, van a decir, oye, 2.5 ya no me paga el riesgo de invertir en un país en donde la condición política, jurídica, con la reforma social, no es adecuado. No paga el riesgo. Y entonces es probable que muchos capitales, sobre todo portafolio, se salgan del país. Entonces, estamos ese es otro punto. sea, ya no solo no adquiriríamos inversión extranjera, sino la propia puede salir. se podría fugar. Puede salir porque ese escenario de... Hay un fenómeno en el mercado monetario que se llama carry-off, es decir, voy y pido a Japón dinero que me cuesta 0 interés. Y lo meto en el mercado mexicano, Gano en ahí. el portafolio, y me gano ¿vale? ¿Sí hay gente que lo haga? Claro, eso es lo que está sosteniendo muchísimo el mercado financiero mexicano. Pero si el diferencial baja, ya no va a ser competitivo, es se lo correcto. llevan mejor a Estados Unidos, o a Europa, o a Sudamérica. Y entonces, estamos en ese pequeño equilibrio entre que si Donald Trump nos ensarta con más aranceles, que por cierto le acaba de anunciar un arancel adicional a los camiones de carga, que si ocurre una desgracia ambiental o cualquier escenario de los que se denominan en economía cisne negro, o sea, algo no esperado, nos vamos a ver en una situación bastante delicada. Y siempre cuando gobiernas, Pepe, debes tener en consideración un margen de riesgo que debes acolchonar. No te debes ir al límite de las circunstancias. Debes tener un colchón de... Porque si te vas al límite de las circunstancias, ejemplo, López Portillo con la abundancia petrolera. Que hizo una de inversiones. Una abundancia petrolera, vamos a gastar,
Y empezó a bajar el petróleo. Se vino para abajo porque la OPEP y los países industrializados Sí, se pusieron abusados a sacar petróleo al mercado. Así es. Y ya traíamos la deuda hasta acá. No, y aparte con las inversiones que se hicieron, tenías que estar gastando para que no se te cayeran, ¿es correcto? Te vas al límite de la circunstancia. ¿Por qué no fueron más prudentes en el gasto? Esa fue una grave decisión de gobierno. Pero ahorita, Sí. creo que estamos en una grave decisión de gobierno de irnos al límite de las circunstancias, porque cualquier cosa que suceda Nos dejen en la vida. Mira, la reforma judicial está a punto de tronar. Están hablando inclusive de suspender la segunda etapa en el 2027 por el desorden que ha tenido la primera etapa del No, y la falta. Acaban de encontrar al que imprimió todo el montón de acordeones. Ándele. Encontraron la imprenta que imprimió los acordeones. ¿Y qué? Están encontrando al viva la madeja. Vámonos. Eso va. Otro de los puntos, Lalo, Pepe. Un individuo que será muy indígena de Oaxaca, que será muy... Se parece a Benito Juárez. No, generó 100 empleos. Más de 100 empleos que Pero los mexicanos. en las primeras reuniones que tuvieron no sabían ni qué hacer. No saben, por eso te digo, la estupidez cuesta. Y nosotros Claro. los mexicanos pagarle a esos señores asesores que para ellos realmente pudieran ser, pues nosotros tenían que ser. Hubo un caso, o hay varios casos ya, que jueces renunciaron y lo dicen abiertamente, no sabemos esto, ¿sí? Y gente muy preparada, no como el Benito Juárez de... Están tercos a seguir llevando ese mismo modelo, porque el pueblo sabio tiene que elegir a todo el personal que quiera. No, por eso existe una formación de carrera, Pepe. Claro. Así de fácil. Tú tienes Cuesta, miles de millones de pesos en un fondo de inversión internacional, Sí. BlackRock, que ya hablamos de ellos alguna vez en el programa. Los vas a invertir en un país que trae problemas jurídicos de ese tamaño, que su sistema Claro que judicial está en pañales, que están próximos a aventarse una reforma a la ley de amparo que garantizaba por lo menos la defensa del ciudadano Y frente a los abusos del Estado. Ese es otro tema. Y lo otro, la reforma electoral, que también está generando muchísima desconfianza. Esos tres escenarios jurídicos le dan el traste a la gobernanza en este país. Claro. Entonces hablamos, un tema de inflación que no termina de resolverse y estamos en la rayita, un tema de crecimiento económico que es mínimo, básico y está dejando en indefensión a muchísimos jóvenes que no encuentran empleo, y un tema de seguridad jurídica, ya para que te hablo de la seguridad pública. Sí, ¿no crees ahora que se está ya en ciernes lo del volver a arreglar o ver los problemas del TECMEC? No hay una probabilidad en donde los tres concursantes, Canadá, Estados Unidos y México, más bien Canadá y Estados Unidos, presionen a esos circunstancias que se dieron aquí, que no son las que estaban cuando se firmó ese tratado, o qué podría ser, o sea, ¿se podría echar abajo el tratado? Mira, el riesgo es muy alto. Sí, ¿verdad? Ahorita lo que se está planteando es, vamos a entrar en negociaciones, pero si vemos los antecedentes de Donald Trump con su política arancelaria, prácticamente le está rompiendo todos los esquemas del orden económico que existía. O sea, aquel consenso de Washington que permitía que el Fondo Monetario, Banco Mundial fueran las grandes organizaciones internacionales que regularan los mercados, que apoyaran países, que sancionaran otros, etc. Eso está quedando atrás. La Organización Mundial del Comercio se está viendo muy débil frente al escenario que Donald Trump está planteando. Sí. Y entonces lo que ocurre es que hay un nuevo orden económico internacional. En este nuevo orden se están replanteando grupos o regiones en el mundo que se van a cerrar. Sí, a contraer, vamos. China agarra África y le dice, yo voy a invertir, pero me vas a dar toda la materia prima que yo necesite. Metales raros, tierra, petróleo, madera, diamantes. No, África es un sin embargo, les mete un billetote y les está desarrollando infraestructura,
equipamiento, organización administrativa, tecnológica. Sudáfrica, Botswana. No, y Medio Oriente. No, pero es que esos países estaban considerados en peores condiciones que México, Pepe. Y hoy están siendo potencia en África. Hay al menos una docena de países africanos que están mejorando su economía. ¿Cuál es la diferencia de China contra Estados Unidos en términos del trato comercial con el resto del mundo? China le acaba de decir a 50 países en África, 0 aranceles. Ándele. Si tienen relaciones diplomáticas Sí, conmigo, cero. 0 aranceles. Y va la inversión y va por delante, claro, no es gratis. Claro. Van a saquear. Claro. Es un nuevo modelo de colonización. Es correcto. Pero el trato es distinto y los países están respondiendo. Hay 50 países africanos Y en un que momento están dado, entrando con China. ¿Y Estados Unidos qué hizo? Pone aranceles y se está aislando. sí, Pero sí ¿sabes qué, Pepe? está. No, es que fíjate, es que ese modelo que está haciendo modelo es puede... comer o no comer, Pepe. Y esos países vienen de una hambruna, la mayoría de ellos, de una pobreza extrema. Y si tienen la opción de salir adelante, de producir, de generar riqueza, pues lo van a tomar. Sí, pero es que fíjate, no está tan descabellado, en el sentido, o sea, China está generando está apostándole a desarrollar a países subdesarrollados, y en esa jugada pueden hacer lo mismo que hicieron China, esos países. China lo desarrolló Estados Unidos, es la verdad de las cosas, pero en el momento que aprendieron, ¿sí? Y sabían de su propio potencial, esto puede suceder. Yo creo que aquí las reglas deben ser contundentes. No es el único bloque, Pepe. Está el bloque de los BRIC, que es 7. Brasil, Colombia, India y Rusia. Ya se adhirieron 16 países más. Más, Y órale. quieren crear un mercado monetario distinto en donde el dólar no sea la moneda equivalente. Sí. Estados Unidos los amenazó con aranceles al 100%, pero ellos están trabajando en desarrollar su alianza comercial. ¿Qué quiere decir? Que hay grupos de países organizándose, la Unión Europea por su cuenta, y entonces Estados Unidos, en su escenario, está queriendo agarrar al México y Canadá como su coto de poder principal, atrayendo las inversiones que tenía fuera para acá a través de los aranceles. Pero no, en ese jugada no está ahorcando a México. A eso voy. Evidentemente ellos van a sacar la mejor raja en la negociación del tratado. ¿Y a qué me refiero con la mejor raja? Uno, no nos van a presionar como antes con el tema medioambiental. Porque tampoco es muy light. el tema de la agenda medioambiental. ¿Saben qué? Vamos a explotar el petróleo y el carbón, y nos vale, ¿no? Y que se contamina el mundo, que se contamine. Y quiero empleos en mi país y en la región. Y luego, tratar de traer todas las empresas que andaban fuera en otros países, traerlas a Estados Unidos. Y si no es posible en Estados Unidos, pues en Canadá y en México. Te voy a hacer una pregunta, Lalo, antes de irnos a corte. ¿Qué sucedería si a México se le ocurriera brincarse al BRICS? No tenemos, el BRICS todavía no funciona correctamente. El 80% de nuestras exportaciones van a Estados Unidos. No nos van a sustituir ningún mercado ese 80%. Estamos agarrados del cuello a Estados Unidos. Y por eso vamos a hacer todo lo que sea necesario, hasta divorciarnos del anterior presidente, para conservar la relación con Estados Unidos. Sí. Pero fíjate, Pepe, que ya se pusieron de acuerdo Canadá, Estados Unidos y México en algo. Ya tienen mascotas para el mundial. Un reno, un jaguar y un águila. ¡Ay! ¡Vámonos! Oye, espérame. A ver, espérame, ¿un qué? Es un reno. Un reno. Un jaguar. ¿El jaguar de dónde? De México. Bueno. Es el animal que encontraron representativo de México. Mejor el ajolotito. No, y el águila que es el tío Sam. Sí, calva. Calva y blanca. Sí, porque aquí es el águila real, ¿verdad? Sí, el de aquí y que es 1000 veces más bonita que la
que la americana. Pero, Y no acá- tiene flechas, no tiene las 7 flechas. Ahí tienes sus flechas. Pero bueno, vamos al corte, ¿te parece? Regresamos. Sale, Sí. le decimos por favor a Gwendolyn que nos mande a corte y ahorita regresamos, que está muy interesante esta charla. Adelante, Gwendolyn. Está buenísimo el tema, ¿verdad? Bueno, pues continuamos aquí para nuestros amigos de YouTube y mientras tanto tomamos otro tema porque hay que desmenuzarlo y que lo escuchen toda la gente entre más para que sepan exactamente cómo estamos funcionando en la economía. Una pregunta, la gente en lo general, el mexicano en general, ¿qué porcentaje le darías a la gente que conozca realmente lo que está sucediendo en México económicamente? No, yo creo que no es ni el 10% de las gentes que están en México las que pueden resolver, entender lo que está ocurriendo realmente. El mexicano está viviendo al día, Pepe. Está viviendo en un escenario en donde come lo que le llega. Por ahí escuché una declaración de un subsecretario de Hacienda que decía que el mexicano tiene una capacidad de ahorro para aguantar 6 meses de crisis económica. La verdad es que me impresionó su declaración porque en realidad yo creo que el 60% de los mexicanos estamos al día en los gastos de la casa. Ujú. Y si llega una enfermedad catastrófica, Valió. no tenemos recursos para aguantar 6, 8 meses de Así una es. circunstancia de esa naturaleza, mucho menos sin empleo, 6 meses. Sí. Sin ingresos. Y sin un portal de seguridad pública gubernamental que funcione. No, claro que no. Estamos Entonces, tronados. No para- se enfermen, por favor, nadie. Todo este asunto entonces de la economía para los mexicanos significa vivir al día, Sí. tal cual. Hijo. Que las amas de casa vayan al súper y cada vez los carritos más vacíos. Luego ahora el impuesto al ahorro, que le aumentaron Ahorita entramos en los temas ya del ingreso. Pepe. Ok. Me parece que hay cosas que hay que matizar. En realidad, pues, si no tenemos ahorro, ¿cuál es el impacto? A ver, es ¿Cuál el correcto, impacto? es correcto. Hay un 30% de mexicanos que sí tienen ingreso suficiente para ahorrar Un 30%. y a eso sí les va a pegar esa subida Sí. de ahorro porque es una doble tributación. Es un dinero que cuando lo ganaste, Ujú. pagaste impuestos sobre la renta. Es correcto. O sea, Y está luego doble impuestado. Lo metes al banco para poder Ujú. hacer un Y poco bolas, de ahí va dinero otro trancazo. y te empiezan a comer por Ujú. una tasa impositiva y entonces es una doble tributación. Así es. Pero México es un país de múltiple tributación y está fuera de la ley. En la ley aparece que no se debe de cobrar impuestos sobre impuestos. Es que mira, Y lo aplican. sí, por eso yo creo que la educación económica del mexicano, o sea, la desconocen, ¿sí? Los sistemas de ahorro, ¿sí? Recordemos que hace un tiempo querían platinizar la economía en México y eso hubiera sido un fondo de ahorro para el mexicano muy bueno. Entonces, aquí, fíjate, pueden suceder dos cosas. Una, que la gente se ponga muy lista y que compre metales, todos sus ahorros. El oro siempre va para arriba, o sea, no hay forma de que no sea esto. Tanto que los gobiernos de todos los países lo que más pretenden es jalar el más oro que se pueda. Esto lo tiene, o sea, lo tendría que hacer la gente en mínimo. Eso está totalmente fuera de mercado. Lo de hoy es comprar criptomonedas. Ah, sí. Ahí es donde está el flujo de dinero, como no tienes una idea, porque hasta dinero del crimen organizado hay ahí. Órale. Pero vamos, como el Bitcoin, que se da unos subidos, luego unos bajado, todo. Bueno, es un mercado muy cambiante, ¿no? Muy volátil. Ey. Si vas a invertir, siempre cualquiera te dice que no inviertas de corto plazo, ¿verdad? Ujú. Hazlo de largo plazo, porque a corto plazo, si no Ah, estás ok. con la jugada al día, Ey, pierdes. ok. Pero si te aguantas, sacas una ganancia importante.
Bueno, Prepare. prepare. Estamos de vuelta. Perfecto, bueno, pues aquí continuamos y estábamos platicando aquí para nuestros amigos de YouTube. Pongan también en YouTube de vez en vez, amigos, porque ahí entre comerciales y comerciales aquí casi nos agarramos a trancazos en las opiniones que estamos manejando. Aquí estamos arreglando el mundo cuando nos vamos a YouTube. Criticando este gobierno que realmente Todo periodista. la cara de veras por los guaraches. Todo periodista político, su máxima responsabilidad es buscarle lo malo o lo que no está adecuado al gobierno. Los demás que se dediquen a deportes o otras cosas. Fíjate, Pepe, ahorita si me permite, antes de continuar con este tema tan importante, quiero abordar algo que pasó el día de hoy. Estuve en una universidad privada de aquí de Guadalajara, y voy a decir el nombre. ¿Privada de la razón? Tec Milenio. Ah. Tec Milenio es una institución que tiene presencia en todo el país, y lo traigo a colación porque decía el buen Eduardo de Gómez de la O acerca de que se debe generar empleo. Esta universidad dice tener 65,000 alumnos en todo el país. Sin embargo, es la primera universidad, al menos que yo he sabido o tengo conocimiento, que a la par de sus planes de estudio profesional en las materias que imparte, también acompañan el crecimiento personal de valores, algo que se denomina precisamente el bienestar, y no el del gobierno, el bienestar de la persona, de su entorno, de su familia, y según lo decía la directora es del Instituto haz de cuenta, es bienestar institucional. Ella se llama Rosalinda, y bueno, esta señora, que es una persona joven, dice: estamos preocupados por lo que está sucediendo en torno a los jóvenes. Las generaciones nuevas ya no tienen el arraigo de las generaciones pasadas, que eran resultado o producto del esfuerzo, del carácter, de la tenacidad, y ahora necesitan ir acompañados de herramientas que les ayuden a enfrentar la realidad de una vida compleja. Y aquí hablamos de que son una universidad de nivel económico. ¿Qué es jesuita o qué? No tengo el dato. ¿Sí? Sí, porque esas son okay. Sí, porque esa es la base de lo que eran los jesuitas, precisamente, por los que lo corrieron de todos los lugares del mundo casi, ¿sí? Porque querían formar esa conciencia, ojalá que se pudiera, ¿sí? Entonces, en este escenario, Pepe, ¿qué está planteando el gobierno federal? A ver, dice, estamos en la rayita, nos está yendo muy mal, ¿qué vamos a hacer? Y entonces lanzan una propuesta de paquete económico que dice, vamos a incrementar los ingresos, voy a empezar con la parte de los ingresos y luego el gasto, de 9 billones a 10 billones, o sea, 9 millones de pesos a 10 millones de pesos. Órale. El asunto es el siguiente, ¿cuál es el escenario de los ingresos? Fundamentalmente, una de las partes más importantes es el impuesto al valor agregado, el IVA. El IVA es un impuesto que le pega a los que menos tienen de mayor manera. ¿Por qué? Porque no es lo mismo el IVA, el 16% de 100, ojo, en términos de pesos, que el 16% de 1,000. La persona que gana 1,000 pesos ya cubrió sus necesidades básicas. Es y cierto. si le tumban Es cierto. el 16%, no le tumban a su necesidad básica. Pero la persona que gana 100 pesos, Ya tronó. le tumbas 16 pesos a sus necesidades Y lo básicas. desajusta, sí. O sea, al gas, ¿a qué le voy a quitar? ¿Al gas, a la luz, al agua? Al alimento. Porque tengo que pagar el IVA. O sea, del peso que gano, 16 centavos van para impuesto al valor agregado. Ese es un impuesto muy regresivo. Se llama así cuando afecta a los que menos tienen. Y es la base de los ingresos en este país. Y por el otro lado, ojo, y esto me dice
que no se han atrevido a poner impuestos poderosos como el impuesto a la riqueza, que a nivel mundial se está discutiendo que ya es importante empezar a considerar gravar la riqueza, las grandes fortunas. Carlos Slim, que me lo perdone, pero cada año tendría que pagar un porcentaje de esa fortuna porque la hace a base del esfuerzo de todos los mexicanos. Es correcto, eso y parte sí. de eso se tiene que regresar entonces a la Bolsa Nacional. Y por el otro lado, seguimos con una dependencia petrolera, a pesar de que viene cayendo el ingreso petrolero. En los ingresos nacionales todavía representan el 10.2% de los ingresos. ¿Qué quiere decir? Cada vez que el petróleo baja, como ahorita, nos está pegando durísimo al gobierno federal, porque le queda menos dinero para los gastos que tiene programados en el presupuesto, pero también a las entidades federativas. Y entonces cuando esas dos cosas, cuando eso ocurre, la capacidad del Estado para atender demandas de la ciudadanía disminuye. Deberíamos de estar dependiendo menos del petróleo. No lo hemos logrado. Y luego hay una política nacional de regresar a los tiempos de los años 70. Acabamos de hablar del tema de López Portillo y su gran error con la industria petrolera. Correcto. Y pareciera ser que queremos cometer el mismo error. Una pregunta. Lo que se robó o lo que es el bienestar del huachicol, ¿sí? Esas cantidades tan monstruosas de dinero que dejó de ganar el gobierno, ¿qué tanto pudieran paliar la economía? A ver, te voy a dar una idea. Eso vale más o menos 800,000 millones de pesos. Sí. Es casi lo que estamos pidiendo prestado por año. O sea, no tendríamos que pedir prestado si hubiéramos resuelto ese problema que es de corrupción. De ese tamaño. ¿Ahí a quién se puede culpar? Al gobierno. Directo, porque ¿no? Es corrupción directa. Ojo, se están robando el petróleo por los tubos y la alianza entre funcionarios públicos y el crimen organizado hizo posible el robo, la salida, el proceso en Estados Unidos. No pagaron impuestos ni allá ni acá por ese tema y luego regresa y nos lo vendían con un precio diferenciado. Pero aquí, fíjate, el que no, o sea, la disminución de esa entrada, de si fuera gasolina correcta, era, o sea, no podía el gobierno no saberlo. No, claro que no. Claro que lo sabían. Claro. Construyeron toda una industria, infraestructura, transnacional, que significa casi una 9ª parte del presupuesto nacional. Hijo. O sea, la pérdida de Pemex de más o menos $1 billón en el sexenio pasado es la ganancia de estos bribones del huachicol fiscal. O sea, yo siempre me preguntaba, pues si Pemex pierde, alguien gana. Claro. Lo voy a decir, perdóname, pero estos cabrones eran los que estaban ganando. Así es. Entonces, aquí, en un momento dado, vamos, que el mismo Tecmec, que viera que también ese petróleo que entró para acá, esa gasolina que entró para acá, también desarcó a Estados Unidos. Sí, claro. ¿Verdad? Dejó de pagar impuestos. Es correcto. Entonces, yo creo que ahí sí pudiera haber una presión de acuerdo a esos tratados en donde pudiera haber culpables y perseguidos. No, de hecho ya la... Ok. El tema de que el gobierno federal en este momento esté haciendo decomisos generalizados de huachicol, significa que la presión de Estados Unidos está al máximo nivel. Porque jamás habían detenido cargamentos de huachicol hasta que no llegó la instrucción de Estados Unidos y la presión de la presidencia. Así de simple. Nosotros siempre dijimos aquí que se había cometido un gravísimo error el haber metido a administración pública a los militares, ¿sí? ¿Por qué? Porque tarde o temprano se iban a corromper, ¿sí? O sea, cuando estás tú funcionando en algo que no es lo tuyo, que es la defensa nacional, la defensa del territorio, y te ponen a otros asuntos, tarde o temprano iba a suceder. Pero eso tiene otro fondo, Pepe. Desde mi punto de vista, involucrar al ejército
es una maniobra para contar con un brazo armado que en el momento de alguna sublevación te dé todo el poder. La bota militar. Necesitas la bota militar, pero la única manera que ha habido en América Latina de controlar a los militares es dándoles dinero. Sí. En Chile, el 3% de todos los ingresos del cobre van para los militares y nadie sabe lo que hacen con ese dinero. O sea que estamos como en la época de Roma, Hay que tenías que estar pagando dineral a los... Quiero que el ejército esté conmigo, les tengo que dar dinero y los tengo que corromper, porque diría una gente por ahí, quiero cómplices, no testigos. Oye, pero un comentario, y de hecho lo hemos tenido aquí en entrevistas de amigos y personas militares. Muchos militares se están sintiendo afectados por esta mácula que sucedió, ¿sí? Pero te estoy hablando, no es 1, ni 2, ni 10, ni 20, son un montonal que su sentido del honor, su sentido patriótico, dice, ¿cómo es posible que nuestros militares altos hayan hecho eso? Entonces, yo creo que es un pequeño grupo de militares que están conectados y una gran cantidad, ¿no? Claro, por supuesto. ¿No? Ahí tenemos el caso de la Marina, desafortunadamente una institución muy querida por todos los mexicanos. Es correcto. Y que hay algunos elementos que se dieron a la tarea de corromper y de utilizar a la Marina para que los puertos entrara y saliera el huachicol sin ningún control. A ver, Lalo, Pepe. Sí. No fue casual. No, definitivo. Los militares en nuestro país no se mandan solos. Es reciben correcto. indicaciones y órdenes superiores. Nos lo dijeron Claro. hace poco Sí. aquí en una entrevista, Claro, ¿sí? entonces, Que es imposible. Ellos no pueden decir no lo vamos a hacer cuando es una orden superior. Claro. No, y que toda esa ordenanza, vamos, o sea, no es el que el capitán y que los sobrinitos, como el tío Donald y los sobrinitos, no. Era un grupo de militares de rangos más abajo y que estos todos, o sea, todo militar tiene que dar un informe al superior. Claro. Por favor, o sea, no se podía hacer sin una colusión completa. No se te olvide, Pepe, que el expresidente desarticuló los grupos especiales de la Marina Ujú. que estaban operando los principales ataques al crimen organizado. Y luego los manejaban a las aduanas diferentes. Desaparece ese grupo y entonces a los que llegan les dan el control de las aduanas para hacer todo este proceso. Así ¿Y es. qué crees, Pepe? El otro día aquí en pleno centro de Guadalajara, ahí por el Paseo Alcalde, Ey. me llamó la atención una lona como de 4 metros de largo, Ujú. 2 de ancho, colgada entre los arbolitos que están ahí en los portales del Palacio Municipal. Ey. ¿Y qué Sirve decía? a tu patria. La Guardia Nacional solicita el siguiente personal. Requisitos. El tío Sam te ocupa. No, México. La Por Guardia eso, por eso lo estaban haciendo al tío Sam. ¿Al ¿Sí? tío Sam? ¿Te acuerdas cuando Sí, ponían la los propaganda en la sea que ponían al tío Sam así apuntándote? Sí, tú eres. Así. Ándale, algo así. Pero pues el asunto, ayer estaba la lona, hoy pasé ya no estaba la lona. Dije, a ver, ¿cómo estuvo eso? El grave error el haber conjuntado Guardia Civil con militares. O sea, se estuvo haciendo, digo, no estaba hecho sin pensar. Traía un plan malévolo Claro. como estamos resultando ver. ¿Sí? O sea, todo venía prearmado, ¿sí? Desde que entró este tipo. ¿Sí? Que de veras, y lo digo con todo circunstancia, ¿cómo se puede decir? Mexicanista. ¿Sí? Esto requiere de un asunto totalmente drástico, ¿sí? Y que tenga que caer como a veces dice Sheinbaum, que caiga quien caiga. En la retórica está bien. En la retórica, ¿verdad? Pero ojalá
que se conviertan... A los que ya no les causa gracia esa retórica es al gobierno de los Estados Unidos, al Departamento del Tesoro, al Departamento de Justicia. No, ya tienen todo amarrado. Está ya en un nivel de buscar el pretexto ideal para hacerles válida ya lo tienen, ya lo tienen, ya lo tienen. Ya lo tienen porque, por supuesto que, como decíamos en el inicio del programa, o sea, nomás están esperando el momento procesado. Pues vámonos. Y entonces en este escenario Sí. dijimos, el IVA, un impuesto muy regresivo, daña a los que menos tienen. Dijimos el tema de repente, permíteme. Sí, adelante, sí. El tema de la dependencia petrolera y luego se estima que hay un 30% de evasión fiscal. Gente que no paga impuestos. Evasión fiscal. Sí. Sobre todo las grandes empresas, Es correcto. tienen los grandes corporativos, los bufetes de Que al abogados, final de cuentas negociaron, ¿no? andan ahí, pero todavía hay mucha evasión. Y tenemos un 30% o más, vamos, de la población económicamente activa, es como un 54% de economía informal, que tampoco paga impuestos. Es cierto. Y entonces, esos son los grandes defectos del sistema tributario de ingresos de este país. Y luego, lo que se plantea entonces, en términos de ingresos, es lo siguiente. Los impuestos tributarios que tienen que ver con, los ingresos tributarios que tienen que ver con impuestos, valen 5.300.000 millones de pesos. ¿5 billones? Perdón, 800.000 millones de pesos. 5.800.000 millones. Con crecimientos muy marginales, muy pequeños. Y luego, los no tributarios, que son derechos, productos, aprovechamientos, etcétera, valen 2 billones de pesos. De ellos, 1.630.000 son los ingresos de las empresas Comisión Federal y Pemex. Y todo eso suma 8.721.000 millones de pesos. Son los ingresos que se puede decir, entre comillas, sanos. Pero no ajustan para la proyección de gasto que traen en el gobierno federal. Pues nunca les va a ajustar estos cuates. Ojo, no ajusta. Y entonces, lo que plantean es financiamiento por 1.400.000 millones de pesos. No se nos olvide. O sea, ¿volver a pedir prestado? Sí. Y ahorita vamos a ver qué ocurre con la deuda, ¿vale? O sea, estamos pidiendo por año más de 1 billón de pesos. Desde el 2024, 1.700.000, 25, 1.200.000, ahora volvemos a subir la pedidera a 1 Sí, billón. pero ¿qué? ¿No fue una promesa de campaña que no iba a volver a pedir un 5 en préstamo? No, le iban a bajar el déficit, pero ojo, lo bajaron en el 2025 pidiendo 1.200.000 nada más, cuando veníamos de 1.700.000, y ahora le vuelven a subir a 1.400.000, o sea, ya el ajuste fiscal que iban a hacer, pues ya no. Ya no les dio. Ya no dio. Y aquí hay una crítica muy fuerte que se le está haciendo a la Secretaría de Hacienda y a la Presidencia de la República. ¿Por qué la necesidad de no hacer una reforma fiscal integral que le dé más ingresos a esto? Si acabamos de decir que el tema del huachicol vale 1 billón de pesos, entonces ya no tendría que estar pidiendo prestado. Es cierto, o sea... Si traigo un 30% de evasión fiscal, ahí hay otro dinero que no estoy cobrando. Si le meto impuestos a la riqueza, ahí hay otro dinero que podría estar sumiendo. Y luego, hay una serie de, le llamamos gasto tributario los técnicos, pero en realidad son condonaciones de impuestos, de escudos fiscales. Eliminarlos totalmente valen 5 puntos del PIB. O sea, si hiciéramos una recomposición de cómo estamos cobrando los impuestos, no necesitaríamos estar pidiendo prestado ni un peso. Y estaríamos pagando la deuda. Aparte. Pero tiene un costo político. Claro que sí. Y este gobierno, en la actitud populista, no está dispuesto a pagar el precio. Y ojo, vuelvo al ejemplo de López Portillo.
por la necesidad de gastar más de lo que tenían, con la promesa con la expectativa de que iban a tener ingresos petroleros, que aquí, teníamos que acostumbrarnos a administrar la abundancia. riqueza. Así es. Bueno, aquí ni siquiera la promesa de la abundancia, porque el mercado petrolero va para abajo, la producción petrolera va para abajo, y entonces, ¿cómo estamos pidiendo dinero prestado? ¿A cambio de qué? Así es. Si en el futuro no vemos claro de dónde lo vamos a pagar. Víctor, tú estarías pidiendo prestado Si cada no vas quincena, sabiendo que no vas a tener ingresos para pagar eso que estás pidiendo prestado. Claro ¿Lo que harías? ¿Lo harías, Pepe? Bueno, si soy un desvergonzado sinvergüenza, sí. Ah, Sí, acabas de decir, sí, ¿verdad? sí. O sea, es lo que está haciendo el gobierno. Son sinvergüenzas, sin escrúpulos y que no, o sea, no han pensado jamás en ni siquiera su colchón de apoyo, que es la gente más pobre. Estamos hablando de que construyen la política tributaria pensando en lo electoral, Claro, no en lo financiero del país. por supuesto. Y uno de los graves problemas que vamos a tener entonces es que recomponer esta cosa Va a nos va a estar llevar mal. 30 años. Hijo de su- 30. Ojo, la deuda ahorita, se dice que va a terminar este año con 20 billones. Billones. Ojo, Peña Nieto se los dejó en 10. Ujú. Este señor lo dejó en 17, Andrés Manuel. Y ahora más. Le vamos a llegar a los 20 prácticamente. ¿En qué tiempo? A este año. En este año. En el 25. Pero se dice que al 2030 podemos llegar hasta los 28 billones de pesos de deuda. Por pagos. Casi más del 60% del Producto Interno del país. Y cuando se le dice eso a Hacienda, dicen, no pasa nada, Estados Unidos debe más del 100, Ey. Japón debe más del 100, sí, nada más que ellos, la economía mexicana es 10 veces más chiquita que la Así de es Estados simple, Unidos, así es simple. y ellos sí tienen chance de pagarlo y además tienen la maquinita de hacer dólares. Ujú. Entonces, el tema de los ingresos es gravísimo, nos llevan prácticamente a una crisis fiscal de mediano plazo con tal de mantenerse en el poder. ¿Y qué van a hacer con este dinero, Pepe? La pregunta es, Ey. ¿en qué se van a gastar este dinero? De manera, entiendo que nos está comiendo el tiempo, y de manera muy general, voy a tratar de resolver este tema de... Sí, sí, adelante. Son 103 mil millones de pesos que se van a gastar los poderes legislativo y judicial. Ojo, el poder judicial, que se hizo toda una reforma que porque robaban, que gastaban mucho dinero, que no sé qué. Bueno, pues de 70 mil millones de pesos van a subir su presupuesto a 85 mil millones. No que la reforma del poder judicial Era para bajarle eso. costos así, ¿eh? Y fíjate la jugarrera política. Lanzan el incremento a 85 mil millones de pesos y luego la presidenta dice, bájenle 15. O sea, para dejarnos igual que el año que Es entra. correcto. A ver, no que íbamos a bajarle 70, Ujú. o sea, no lo íbamos a subir, le íbamos a A bajar. tumbar, así es. Debiéramos andar en 60, en 50, ¿no? Es correcto. Pero en lugar de eso se fueron para arriba y entonces andan ahí en el estilo y afloja. No, y descobijando instituciones que deberían de estar financiándose Van a adecuado. quedar igual que como estaban, Pepe, con Ujú. 70 mil millones de pesos. Ok, pues vámonos a los saludos. Excelente Pues comentario. nos quedamos a medias, Sí. ya platicaremos. Este es muy amplio el tema, ¿no? Claro, claro que Nos sí. queda todo el tema del gasto y todo el tema de la deuda. Le damos. Todo el tema del TEMEC, que ya viene todo el próximo mes, se va Ya empezó a revisar, todo, sí. y a ver cómo vienen las manitas de puerco. Yo creo que ahí es donde se van a empezar a ajustar algunas cosas. Nada más les quiero Venga. adelantar un tema. El pago del servicio de la deuda vale cerca de 1.500.000 millones de pesos. 1 billón. 1.500.000. Al año. ¿Sabes cuánto vale el FOBAPROA, Pepe? Eh. Ahorita. 900.000 millones de pesos. ¿Sabes cuánto estamos pagando de intereses? Mm. 1.500.000 millones de pesos. O sea, ya hubiéramos pagado el FOBAPROA. Así es. Qué bárbaro. Y cuando dices, le vas a quitar a los bancos el derecho de que se deduzcan un impuesto,
les estás dando 1,5 millones de pesos de intereses. Así de simple. Estamos manteniendo el sistema financiero. Qué bárbaro. Bueno, Estamos bien, estamos bien. estamos bien. Pero- Jodidos. Bien, pero dicen que vamos bien. Un saludo, señora. Ahí está, la señora. Cecilia Por Romero, supuesto, como por siempre. supuesto. Un saludo para toda su familia que siempre nos escuchan a través de la década 1250 y a todos nuestros amigos que hoy no trabajaron por ser día del servidor público. ¿Serio? Del Del Congreso, burócrata. del burócrata. Pero bueno, hoy se dio. Sí, merecían el descanso, día, merecían el día. descanso. Están muy cansados. Pero eso fue en el Congreso. Nomás en el Congreso. El Poder Ejecutivo y el Poder Judicial creo que hasta el lunes. El lunes, sí. Ahora, ellos bueno, son pero de los todos modos les van a dar su... Ok, ¿algún saludo en especial? Pues ahora mi esposa no me acompaña. Ese es, yo le iba a mandar su saludo. A todos los economistas que nos escuchan, que están muy atentos aquí de las discusiones. Perfecto, perfecto. Pues un saludo a todos ellos, un saludo a tu esposa que hace sus comentarios muy, muy, muy adecuados. Sí. Mándate un abrazo. Víctor, pues let's go. Es correcto. Yo vi en este programa muy, muy interesante, datos fríos, demasiado fríos, y que ojalá hubiera alguien por ahí que tuviera el valor cívico nacional Viene el de domingo. calentarlos un poquito. Viene el domingo para decirnos las realidades que ellos viven. Ay. Claudia Sheinbaum Pardo viene el domingo a las 10:30 de la mañana. Yo le pondría a mi presidenta respetuosamente la pípila. Ah, caray. Sí, con la losa que viene cargando con este cuate. Ojalá que tenga la capacidad de zafarse de ese señor. Bueno, soy su servidor José Guadalupe Gómez Plasencia Víctor Galindo. Eduardo Gómez. y si tenemos suerte nos los encontraremos. Por ahí. Es correcto. Hasta Gracias, luego y Gwendolyn. muchas gracias, Gwendolyn. Seguimos acá en YouTube. Es correcto. Vamos, estimado. Pues sí, ahí está. Pues muchas gracias también a todos nuestros amigos de YouTube. Ojalá que les guste estos comentarios y que si les gustan, replíquenlos con sus redes, en sus amigos, sus familiares, porque es muy interesante que un público informado es un público que pudiera algún día decir las cosas de frente a quien se tiene que decir con todo el conocimiento de causa. Dice Muchísimas Víctor. gracias, mi Eduardo. No, al contrario, Pepe. Gracias, Víctor. Gracias. A la orden. Dice un dicho, Pepe. Información es poder. Siempre. Y el gobierno no puede callar la voz de quien realmente tiene los pelos de la burra en la mano. Así es. de fácil. Así es, Felipe. Bueno, pues hasta luego y muchas gracias. Adiós.